Vamos a leer Lucas capítulo 12. Mire, son calidad los hermanos y ya lograron poner aquí el pasaje. Dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y vendrá a servirles. La primera palabra que yo quiero que usted anote ahí en su cuaderno, en letras grandes, es la palabra siervos. Ahorita, conforme vayamos avanzando, usted va a ver la importancia que cobra el ser un siervo o una sierva de Dios en el caso de las hermanas. Verso 38. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia. ¿Cuál es la segunda vigilia, verdad, en la Biblia? Es aproximadamente, la primera vigilia es de 6 a 9 de la noche. La segunda vigilia, que es de la que habla aquí, es de las 9 a las 12. La tercera vigilia es de las 12 a las 3 de la mañana. Y la cuarta y última vigilia es de las 3 de la mañana a las 6 del día. Pero la Biblia dice que no es al inicio o al final de las vigilias, sino que juega un papel muy importante el entender que va a ser a mitad. Hay dos tiempos en la mitad, que es la segunda y tercera vigilia. Y dice que la voz del amado o que el Señor va a venir en este tiempo, en alguno de estos dos tiempos. Entonces yo tengo que poner mucha atención como cristiano a cuál es el significado de la segunda y tercera vigilia en la Biblia. Este es el tiempo que nosotros tenemos que esperar. Dice: si los hallare así, bienaventurados son aquellos que siervos, aquellos siervos. Verso 39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Aquí parece que la historia cambia, porque estamos hablando de un tiempo profético y estamos hablando, ¿verdad?, de que viene el Señor y que viene a buscar a sus siervos. Pero de repente Jesús usa una parábola, y la parábola es el cuidado o lo que representa un padre de familia en su casa. ¿Qué es lo que el enemigo hoy busca robar a la mayoría de los hogares? El sacerdocio de los hombres. Que el hombre no funcione como padre de familia, ¿verdad? La mayoría de hogares hoy están siendo desarrollados sin la figura paternal, ya sea porque el padre se fue y abandonó el hogar, o porque el padre, ¿verdad?, prefiere estar en la calle o en un hogar ajeno que en su propio hogar. Entonces está siendo robada esta parte. ¿Por qué? Porque el enemigo busca busca que el Señor venga y encuentre casas sin padres, hogares sin padres. Personas que crecieron sin el cuidado de un padre, sin la protección de un padre, sin el amor de un padre, sin la identidad desarrollada de un padre. Entonces, esta es una de los primeros ataques hacia la venida de Cristo, el poder venir y robar el sacerdocio de los hogares. ¿Sí dice amén conmigo? Esto es uno de los primeros ataques que el enemigo quiere venir y hacer. Por eso es que nosotros necesitamos, mire, el padre, si el padre escucha un ruido, el padre escucha, ¿verdad?, que algo está amenazando a su familia, el padre se levanta, el padre protege, el padre defiende a la familia, el padre va a cuidar a la familia. Entonces Jesús usa un ejemplo y dice: uno de los peores enemigos de un hogar es un ladrón, porque el ladrón viene dispuesto a robar, viene dispuesto a hurtar y viene dispuesto a matar. Entonces hay personas a veces que se han encontrado en su casa con un ladrón y el ladrón termina quitándoles la vida, porque viene dispuesto a eso. Entonces esta es la labor y la función o una de las comisiones del diablo: robar, hurtar y matar. Entonces, ¿quién es el que va a meterse a los hogares y de quién cada padre, cada sacerdote de hogar, sea un hombre o una mujer? Ahora en Cristo todos somos reyes y sacerdotes, y hay hogares, ¿verdad?, donde el padre no se quedó y la mamá tuvo que poder tomar la autoridad en el lugar. En nuestra casa, nuestro hogar, cuando yo tenía 17 años, mi papá falleció y ahora le tocó a mi mamá estar al frente del hogar. Entonces, ya sea usted, ¿verdad?, un varón o una mujer, usted tiene que saber que de quién es que usted tiene que proteger a su casa. Es del diablo.
es de Satanás. Deje de estar aceptando la rebeldía en sus hijos como una etapa de la adolescencia. Ay, es que están en la etapa. ¿La etapa de qué? Es que están ahorita en un momento de locura. ¿Locura de qué? Tome autoridad como un hombre, como una mujer de Dios, y empiece a reprender al diablo de su hogar. Porque o usted le entrega a su hijo a Dios o el diablo se roba a su hijo. No hay tres caminos, solo son esos dos. Y entonces usted tiene que saber tomar autoridad en el nombre de Jesús. Y Jesús está contando, está hablando sobre su regreso, está hablando sobre su venida y le que está hablando de cosas muy profundas. Pero para que lo puedan entender, Jesús les comienza a hablar de que si un hombre entiende la importancia de proteger a su familia, entonces debe de entender la importancia de proteger su fe en Cristo. ¿Si va conmigo hasta aquí? Debemos entender la importancia de proteger mi fe en Cristo. ¿Qué es lo que al diablo le interesa robar, hurtar o matar en nosotros? Nuestra fe cristiana. Y hoy hay un montón de creyentes incrédulos. Dicen, yo creo en Cristo, pero no sé, a mí como que esto no me parece, como que esto no me late, como que esto no me suena bonito. Yo sí creo en Cristo, pero yo no me congrego. Yo sí creo en Cristo, pero yo no leo la Biblia. Yo sí creo en Cristo, pero yo no hago ayunos. Yo sí creo en Cristo, pero yo no aplaudo ni alabo al Señor. Yo me quedo con los brazos cruzados en las bolsas. Yo sí creo en Cristo, pero yo no ofrendo ni diezmo. Yo sí creo en Cristo, pero yo no oro. Entonces hay un montón de creyentes incrédulos. ¿Por qué? Porque el diablo está minando su fe, está robando su fe. Esta palabra de minar, si usted quiere ver, ¿verdad? Es meterse a una cueva, a una mina y sacar lo más precioso de ahí. Sacar el tesoro, las piedras más valiosas de ahí. Y lo más valioso que Cristo nos dejó es nuestra fe en Él. Si dice amén conmigo, entonces sabe que no seamos de los que creemos en Cristo, pero no vivimos para Cristo. Esto es importante. Verso 40. Vosotros pues también estad preparados. Vosotros pues también prepárense, así como se prepara un hombre. Hay hombres que dicen, ¿verdad? No sea que un día de esto se mete un ladrón y ponen abajo de la cama un machete. Algunos más bandidos hasta pistola tienen y son cristianos. Algunos, ¿verdad? Ponen un bate ahí, un tubo, algo con que defenderse. Pero algunos dicen, vieja, déjame aquí cerca los cuchillos por si se mete alguien. No me los escondas en la gaveta porque no voy a saber de dónde sacar. Hay gente que se prepara y verdad hay gente que dice, por esa ventana se pueden meter, hay que mandar a ponerle una herrería. Hay que mandar a poner una chapa segura, que no se meta nadie. Hay que mandar a asegurar esa lámina, por ahí la pueden levantar y meterse. Todo hombre, toda mujer se prepara para que su casa, para que sus cosas, para que su familia no se quede a merced de un ladrón. Todos se preparan. Entonces usted tiene, por favor, mire, también que prepararse. Dice el verso 40, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis el Hijo del Hombre vendrá. Hermanos, la venida de Cristo no vamos a poder recibirla por un pensamiento. No es fruto de la mente, no es fruto del conocimiento, ni tampoco es fruto de la inteligencia. Entonces vea conmigo detenidamente las palabras de Jesús. El regreso de Cristo se va a recibir en lo espiritual, no por la mente. ¿Sí dice amén conmigo? Ahora, hay dos cosas muy importantes que yo quiero que usted pueda ver conmigo. Y es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Póngame por favor ahí la imagen. Mire, tómele foto si usted quiere a esto. Como quiera ahorita al grupo yo se las voy a enviar todas estas imágenes. ¿Qué es lo que nosotros como iglesia tenemos que esperar? El arrebatamiento, el rapto, como lo menciona el apóstol Pablo. Eso esperamos. La segunda venida no la esperamos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? El arrebatamiento es en secreto. La segunda venida de Cristo es en público. Ahorita lo vamos a leer, donde dice que todo ojo le verá. Pero el arrebatamiento dice que es en secreto. El arrebatamiento, Cristo viene a las nubes y ahí es donde se queda.
Pero la segunda venida de Cristo, Él viene a la tierra, todo ojo le verá. Número 13, en el arrebatamiento, Cristo viene a casarse con la novia. En la segunda venida de Cristo, Él ya viene casado, ¿verdad? Con la iglesia, ya viene el esposo. En el arrebatamiento inicia al comienzo de la tribulación. Escúcheme bien, ¿qué es lo que marca el inicio de la tribulación? El arrebatamiento. Cuando usted, pastor, mire, ahorita yo creo que ya Cristo viene porque se escuchó tal señal, tal cosa que pasó en esta nación se está peleando contra todo eso son señales. Todo eso son señales de dolor, dice el apóstol Pablo. Pero ¿cuál de todas? ¿Cuál es la señal que marca el inicio de la tribulación? El arrebatamiento de la iglesia. Entonces la iglesia es arrebatada y comienza algo que después les voy a enseñar, ¿verdad? Que se llama el cumplimiento de las 70 semanas de Daniel. A Daniel se le profetizaron 70 semanas y se cumplieron 69. Luego de esas 69 semanas se abre un paréntesis y este paréntesis se llama tiempo de la gracia. Es lo que ahorita estamos viviendo. Y cuando este tiempo termine, entonces otra vez comienza a activarse, ¿verdad? Ese mecanismo profético llamado 70 semanas, donde Dios las profetizó. Seguimos leyendo, ¿verdad? El arrebatamiento es inminente, en un abrir y cerrar de ojos. Haga la prueba, por favor. ¿Cuánto tiempo se tarda en abrir y cerrar los ojos? ¿Cuántas cosas? Bueno, la Biblia dice, en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia será arrebatada. Pero la segunda venida de Cristo es con señales. Número 6, el arrebatamiento es un mensaje de consuelo, de consolación, dice el apóstol Pablo, para la iglesia. Pero la segunda venida de Cristo viene con un mensaje de juicio, porque ya se viene a juzgar a las naciones. Y eso también lo mencionamos ahí. Mire, el arrebatamiento es un trato con la iglesia, pero la segunda venida de Cristo es un trato con Israel y el mundo. Aquí es donde hay una confusión y a veces la gente toma Mateo capítulo 24 para decir que la iglesia va a pasar, ¿verdad?, la mitad de la tribulación. Mateo capítulo 24, Jesús está hablando hacia el pueblo de Israel del trato que Dios tiene con Israel, no con la iglesia. Y entonces les dice a ellos que ellos aquellos que se queden, aquellos que no crean en Cristo, son los que van a tener que pasar este tiempo para lavar sus vestiduras en ese lugar. El arrebatamiento, número 8, mire, el arrebatamiento. Cuando sucede el arrebatamiento, nosotros vamos al bimá de Cristo. Y esa palabra bimá es una palabra griega que significa tribunal. Entonces ahí usted anótela, ¿verdad? Vamos al tribunal de Cristo. El que va al tribunal de Cristo, ahí no se va a juzgar si eres salvo o no. Si llegaste a ese tribunal es porque eres salvo. ¿Qué es lo que se va a juzgar en el bimá de Cristo? Tus buenas obras o tus malas obras. ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué fue lo que hiciste con tu vida? Eso es lo que se va a juzgar en el bimá de Cristo. Pero en la segunda venida de Cristo es un juicio, el juicio del gran trono blanco a las naciones, no a la iglesia, sino a las naciones. Y también en el número 9, ¿verdad? El arrebatamiento es antes de la ira. La segunda venida de Cristo es después de la ira de Dios. La ira de Dios o el día de la ira de Dios, así se le llama a las 7 semanas proféticas de la semana 70 de Daniel. Se le llama la ira de Dios. Y la palabra de Dios es clara cuando dice que la iglesia no está puesta para ese día. Nosotros no vamos a pasar por ese día, a menos que usted no se consagre como cristiano delante de Dios. Que Cristo venga y usted esté en un pecado que no le permita a usted ser arrebatado. Que Cristo venga y usted como cristiano tenga una doble vida y usted se quede aquí. Que Cristo venga y usted no consagró su vida al Señor y usted se quede aquí. Y sea arrebatada la iglesia y usted no sea arrebatado. Entonces a usted le va a tocar, mire, pasar todas estas cosas malas que están en esta segunda parte de la imagen. Usted debe de cuidarse y guardar su corazón, porque créame que va a valer la pena, mire, el ser arrebatado y no quedarse aquí a una persecución y a un sufrimiento terrible. Es importante entender la diferencia entre estas dos. La iglesia de Cristo, los cristianos, no esperamos la segunda venida de Cristo, esperamos el arrebatamiento. ¿Sí va conmigo hasta aquí?
¿Qué esperamos usted y yo? Ser arrebatado con Cristo en las nubes. Eso es lo que esperamos. ¿Hacia qué apunta la iglesia? ¿Hacia dónde ponemos nuestra mirada? ¿Hacia dónde va nuestra visión? Hacia ser arrebatados como iglesia. Amén. La iglesia se debe de preparar para el arrebatamiento. Ahora, ¿cuál es el enemigo de una iglesia que vela y espera a Cristo? ¿Cuál es el enemigo de una iglesia que vela y espera a Cristo? Dice el pasaje que leíamos al inicio: velad y esperad. Entonces nosotros, ¿verdad? El título de este tema es velad para la venida del Señor, para la venida en el tiempo de arrebatamiento. Pero hay, ¿verdad?, un enemigo, no en el espíritu, sino aquí en nosotros. En el libro de Marcos capítulo 14, versículo 38, nosotros lo podemos ver. Aquí dice, mire, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué? La carne es débil. Entonces fíjese qué tremendo, que algunas personas se quedarán en el arrebatamiento porque le dan más lugar a la carne. Ahora, ¿cuáles son las obras de la carne? Veamos lo que dice Gálatas capítulo 5, del verso 19 al verso 21. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué es lo que lucha, mire, contra mi espíritu? ¿Qué es lo que le quiere robar a mi espíritu el que yo pueda ser arrebatado en Cristo? Léalo conmigo. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Qué es lo que hace que una iglesia, qué es lo que hace que una iglesia no espere la venida de Cristo? Que nos volvamos a una iglesia carnal, que nos volvamos a una iglesia, como dice el verso 19, mire, que empieza dentro de la iglesia a haber problemas de adulterio. Y estos problemas no se señalan. ¿Por qué? Porque, no, ¿qué tal que se enoja el hermano, la hermana, se ofenden y se van de la iglesia? ¿Verdad? Fornicaciones. Si usted quiere llamarlo unión libre, esa es la palabra bonita que el mundo le ha dado a un pecado. Cásese y deje de estar fornicando. Cásese y deje de estar cometiendo este pecado tan terrible y tan grave. ¿Verdad? Cásese. Esto es importante que usted lo haga. Porque usted puede tener 20, 30 años de cristiano y nunca se casó porque usted dijo que nada más era un papel. Usted dijo que nada más, ¿verdad? Que no tenía nada de importancia y nada de relevancia eso. Claro que sí lo tiene. Amén. Entonces, fíjese bien, por favor, póngame atención en esto. ¿A quién usted le compraría una casa sin que esa persona le entregue usted escrituras? ¿A quién le compraría usted un carro sin que esa persona le entregue usted escrituras? ¿Por qué te quieres comprometer con alguien sin que esa persona se comprometa contigo en un papel? La importancia no es el papel, es lo que simboliza, lo que significa. ¿Y qué significa? Un compromiso delante de Dios. Así que sabe que si usted no se ha casado, aunque usted ya tenga, ¿verdad?, 60 años, ya sea hasta abuelo, abuela, bisabuela, usted no se ha casado, usted corre un peligro de quedarse en esta tierra cuando sea el arrebatamiento de Cristo. Y el adulterio, aquellos que estamos casados y vivimos, ¿verdad?, o estamos en relación con alguien que no sea nuestra pareja. Entonces eso es un adulterio. Ahora, los adulterios y las fornicaciones no solo son sexuales, también se puede adulterar y fornicar, dice la Biblia, en la mente, en el corazón, ¿verdad?, en la voluntad. Inmundicias, ¿verdad?, agarrar y aceptar las cosas de este mundo, las más bajas, las más viles, y decir, pues todos lo hacen. Todo el mundo está aquí en su celular viendo tontería y media, pues yo también. Entonces, inmundicias, ¿verdad? Eso. ¿Cuál es una de las inmundicias más grandes ahorita que hay en este mundo? El homosexualismo y el lesbianismo. Entonces, pues yo solo quiero ir y solo quiero probar y luego me regreso a los caminos del Señor. Entonces, también comienza a decir, mire, lascivia. Entonces, aquellas personas que con los ojos desvisten a las mujeres o a los hombres. Siguiente punto, todas estas son obras de la carne. Idolatría, aquellos que adoran santos, imágenes, vírgenes, hombres, dinero, hijos, un montón de cosas. Todo lo que pongas en el lugar de Dios. ¿Cuál es mi ídolo? Mi ídolo es el trabajo. Mi ídolo, ¿verdad?, es algún deporte, es alguna persona. Entonces, doy todo por algo, pero a la iglesia voy si tengo tiempo. A Dios oro si tengo tiempo.
Entonces al Señor ahorita no puedo, hay después. El Señor en la vida de algunos está en segundo, en tercer o en último lugar. ¿Se acuerdan de Dios cuando hay huracanes? ¿Se acuerdan de Dios cuando hay enfermedades? En el hospital Dios es el más buscado, ¿verdad? Como dice un pastor, sería bueno mudar la iglesia al hospital. Todo el mundo quiere escuchar de Dios en el hospital, pero en las iglesias la gente no quiere escuchar de Dios porque está cansada, tiene sueño, está desvelada, viene nada más por problemas, etcétera, etcétera. Y Dios no es adorado por lo que Él es. Dios es adorado en muchos por los problemas que tienen. Entonces la Biblia dice que nosotros tenemos que cuidar eso. También mire, hechicerías. Hermanos, los hechizos no es una viejita con una narizota y una verruga en la nariz moviendo un caldero a las 12 de la noche en un panteón. Eso no es un hechizo. La hechicería es lo que decimos con nuestra boca. Esto es hechizar. Hechizar es hablar con fe. No importa si es bueno o si es malo. Si tú lo crees, si tú dices, ojalá y me muera, tú solito te estás hechizando. Le dices a tu mamá, ojalá y te mueras, tú solito le estás hechizando. Después están tirados arriba, ¿verdad?, de la tabla. Ay, ¿por qué, Señor? Llévame a mí, Señor, y devuélvemela. Entonces nosotros a veces cometemos ese error, ¿verdad? A mí me va a ir mal y se anda uno hechizando. Entonces las cosas no van a cambiar. Ese esposo que tengo no va a cambiar. Esa mujer que tengo no va a cambiar. Yo nunca voy a poder dejar el vicio. Y la gente se empieza a hechizar. Solitos se empiezan a hechizar. Dice acá también, mire, enemistades, arregle por favor toda amistad dañada, pleitos, ¿verdad? A veces andamos en pleitos, celos, todos conocemos esto, iras, contiendas, disensiones, estos son diferencias, ¿verdad? Herejías. Esto es tremendo, mire, porque el día de hoy cualquier loco en internet anda hablando sin tener el respaldo de Dios, pero dicen que hablan de parte de Dios. Y lo que dicen son herejías, son, ¿verdad? Una blasfemia es atribuirle a un demonio la obra del Espíritu Santo. Eso es una blasfemia. Una herejía es decir que la Biblia dice algo que no aparece en la Biblia, como lo que les acabo de comentar. Esa es una de las herejías más grandes, andar bautizando niños. Porque cuando usted se pone delante de cualquier católico y usted le dice, enséñeme en la Biblia dónde dice que hay que hacerlo, dicen, bueno, es que no sé qué y no sé qué, y empiezan a darle un montón de excusas. Esa es una herejía. Cuando empezamos a enseñar cosas que no vienen en la Biblia. Entonces hay gente que le gusta esto, ¿verdad? Le gusta decir, no, es que Jesús tomó vino, dicen, por eso yo tomo. Esa es una herejía, porque la Biblia dice que Jesús cambió el agua en vino, pero no hay ninguna parte donde diga que Él lo tomó. Pero a gente le gusta que a la Biblia diga eso, para entonces yo andar con toda la libertad de mi carnota tomando, ¿verdad?, vino. Entonces, y el vino se los he enseñado. El vino, cuando la Biblia dice vino, se refiere, su original es jugo de uva. Pero cuando es un jugo de uva fermentado, la Biblia lo llama mosto, y nunca tomó Jesús de eso. Entonces Jesús no se emborrachaba con mosto, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que cuidar esta parte, porque para nosotros, ¿verdad? Entonces a veces yo tomo cerveza porque Jesús convirtió el agua en vino. ¿Y qué tiene que ver, verdad, la cerveza con el vino? Pero le vuelvo a repetir, aquí en nuestra cultura el vino es algo que tiene alcohol, pero allá en Israel hasta el día de hoy sigue siendo jugo de uva, ¿verdad? Sigue siendo jugo de la vid, por eso se llama vino. Pero cuando esto se deja fermentar, ahora cambia toda su estructura, pero también cambia su nombre. Y la Biblia lo llama mosto, que es algo que sirve para emborracharse. Dice también aquí, mire, verso 21, envidias. ¿Ha sentido usted envidia de alguien alguna vez? Usted tiene que arreglar esto, usted tiene que solucionar esto. Homicidios, ¿verdad? Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Cuáles son las obras de la carne? Son estas. No dejes que tu casa sea minada. No dejes que tu casa sea robada. Hay muchas cosas para defender y para pelear en lo espiritual. Hay muchas cosas. Usted no puede decir, bueno, es que mi hija dice que es su cuarto y que es su música y que es su celular. No es así. No puedes venir
y estar en paz con el pecado en tu casa, solo por evitar un pleito con tu hijo o con tu hija. Tienes que ser un siervo que cuida y que protege a su hogar, a su familia, a sus hijos. Entonces no estés en paz, ni aceptes el mal comportamiento de tu hijo para decir, bueno, pues es que yo también cuando yo era joven yo fui medio loco y pues ahora así me salió el chamaco, así me salió la hija. Pero yo me compuse al final, al ratito ya se le va a pasar su loquera y se va a componer. Eso es lo que piensan muchos. Eso es lo que piensan muchas personas. Entonces escúcheme bien, hay jóvenes, ¿verdad?, que regresaron de adultos a la iglesia, pero ya no pueden tener una relación fuerte con Dios. Ya no pueden. Les cuesta consagrar de nuevo su corazón a Dios. Mucho más servir a Dios en el llamado que tenían. Porque ahorita le voy a mostrar también qué dice la Biblia que pasa con este tipo de personas. Con personas, ¿verdad?, que estuvieron siempre jugando con Dios, queriéndose burlar de Dios y burlarse de la fe. Entonces todos los domingos, ¿verdad?, que hablamos con ellos, ahora sí, pastor, ahora sí voy a venir, pero con todos los kilos, pastor, ahora sí le voy a echar ganas, ahora sí, pastor, va a haber, no hombre, aquí voy a estar todos los domingos, pastor, a las 10, ahora sí, y así se la lleva con su ahora sí. La Biblia dice que nosotros tenemos que evitar eso. La venida de Cristo como Mesías fue anunciada a 7 grupos. Póngame por favor la siguiente imagen que les pedí. No, la siguiente. Bueno, esta déjela ahí. Póngame la anterior, regrese a la anterior. Esta es una línea de tiempo escatológico, que era lo que hace un momento les mostraba y les decía. ¿Verdad? ¿Dónde está parada la iglesia ahorita? Si logran ver aquí, ¿verdad?, donde están las 3 cruces, cuando Cristo entrega su vida, cuando Cristo da su vida, se ponen en pausa las 69 semanas que hasta ahí llevan cumplidas, en total 70, y se abre un tiempo de gracia. Entonces, la misma profecía de Daniel dice, y le será quitada la vida al Mesías. Y entonces ahí, Daniel capítulo 9, verso 26, ahí lo puede checar en su Biblia. Y ahora viene un tiempo de gracia, segunda de Pedro 3:9, ¿verdad? Dice, no crean que el Señor retarda su promesa. Lo que pasa es que Él es paciente para con todos porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero mire, aquí al final de este tiempo, ahí ve usted varias personitas, ¿verdad?, que están siendo arrebatadas, llevadas al cielo. Ahí termina el tiempo de la gracia y ahí comienza de nuevo la última semana de Daniel, la semana número 70, que está compuesta por 7 años, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Y aquí abajo, a este tiempo se le conoce en la Biblia como el día de la ira de Jehová. Lo puede encontrar usted en Joel capítulo 2 verso 31 y Apocalipsis capítulo 11 versículo 18. La iglesia no está para eso. Esto es, ¿verdad?, no para la iglesia, sino para el mundo. Cuando termine, mire, el tiempo, los 7 años de tribulación, entonces ahora se desata al final de la semana 70 de Daniel, ¿verdad? Al final de la semana 70 de Daniel es donde viene la segunda venida de Cristo. Viene, dice, sobre un caballo blanco con sus ángeles y viene a una batalla llamada Armagedón, cuando todas las naciones se levantan en contra de Israel y van a pelear a Israel. Y el Señor viene y defiende a su pueblo, a su nación en esta batalla. Después de esa batalla es apresado Satanás y viene un tiempo de 1000 años, ¿verdad? Viene un tiempo de 1000 años. En alguna otra ocasión hablamos de esto. Ahorita por favor quiero que nos enfoquemos, ¿verdad?, en la preparación de la venida de Cristo. Aquí, cuando sean las 7, ¿verdad?, los 7 años de la semana 70 de Daniel, aquí en la tierra va a haber 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Pero allá en el cielo vamos a estar todos en el bimá de Cristo y en las bodas del Cordero de Cristo. Que Él se va a estar celebrando en el cielo, ¿verdad?, las bodas del Cordero de Cristo, después del bimá de Cristo. Y después, ¿verdad?, en ese bimá van a haber recompensas para todos aquellos. No crea usted que a un hombre, ¿verdad?, que a lo mejor nadie lo conoció, estuvo allá en un pueblito durante toda su vida, 50, 60 años sirviendo al Señor, en el cielo le van a dar la misma recompensa que el ladrón que fue salvado en último momento en la cruz.
Él no hizo obras que le vayan a entregar recompensas en el cielo. Entonces nosotros tenemos que tener claro eso en su corazón. Usted es un hombre o usted es una mujer que desde niño usted le entregó su vida a Cristo. Usted ha vivido toda su vida en la iglesia. No se ha ido a dar la famosa vueltecita al mundo. Y de repente, ¿verdad?, llega alguna persona con muchos talentos que tiene a lo mejor 30, 40 años viviendo en el mundo. ¿Usted cree que va a tener la misma recompensa que uno? La Biblia dice que vamos a ser recompensados en el bimá de Cristo. Por eso vale la pena darle al Señor nuestra vida. Terminando, mire, el milenio, ¿verdad? Satanás se establece el trono. Satanás y la bestia, el falso profeta, son lanzados al fuego, al lago de fuego. Viene el juicio a las naciones y después toda la eternidad a partir de ahí. Entonces está muy bien explicada la imagen. Pero ahora sí, pasemos por favor a la siguiente imagen. Mire, cada vez que Cristo ha venido, se ha anunciado su venida. Nunca se ha dicho el día ni la hora. Esto es la confusión de muchos. Nunca se ha dicho. El mismo Señor dijo, ¿verdad? Ahí está un verso donde dice el día y la hora, ni el Hijo del Hombre lo sabe. Jesús, en su condición de hombre, habiéndose despojado de toda su gloria en el cielo, Él no tenía conocimiento de esto. Pero ahora que Él regresó de nuevo a su lugar de gloria, siendo Dios, claro que Él sabe cuándo va a venir, a qué día, qué hora. Él lo sabe perfectamente, ¿verdad? Entonces aquí necesito que podamos tener nosotros claro esto. Cuando Jesús iba a venir y a nacer, le fue anunciado a 7 grupos. Y cada uno de esos grupos representa algo. No nos vamos a meter ahorita ahí, pero mire, el nacimiento de Jesús primero fue anunciado a los profetas, después a María, su madre. Cuando José quería abandonarla, le fue también dicho a José que lo que tenía María, ¿verdad?, era el Mesías. Le fue después anunciado a los magos del oriente que vinieron desde tierras lejanas a buscar a Jesús. Ellos mismos, teniendo esa revelación, se la dan a Herodes. Le es anunciado a Herodes también, que representa al mundo y al gobierno de las tinieblas. Después le es anunciado a los pastores por los ángeles. Y cuando Jesús, ¿verdad?, entra al templo, en el templo hay un hombre llamado Simón y una mujer llamada Ana, que le dijeron ellos a Jesús: sabíamos que ibas a nacer y te esperábamos. 7 grupos a los que se les anunció, ¿verdad?, el nacimiento, la venida de Jesús antes de nacer. Después, cuando Jesús comienza su ministerio, Jesús comienza a preparar a sus discípulos y a decirles a ellos: es necesario que muera, es necesario que la vida del Hijo del Hombre sea quitado, dice, pero voy a resucitar. Y les empieza a enseñar en Mateo capítulo 24, en Lucas capítulo 11 y capítulo 16, les empieza a enseñar sobre su venida después de que ya, ¿verdad?, vaya al cielo. Cuando Jesús estaba dando estas enseñanzas, en algunas ocasiones, más en el libro de Lucas, dice también que las enseñanzas eran escuchadas no solo por sus discípulos, sino por creyentes que estaban ahí. Por creyentes que estaban ahí. Es a partir de una de estas enseñanzas donde Jesús comienza a decir, si no me equivoco es en Lucas capítulo 11, empieza a decir que Él va a destruir el templo y que lo va a volver a edificar en 3 días. Y esto es donde se toman los fariseos para empezar, ¿verdad?, a decir que Él está levantando un grupo para destruir el lugar santo, sagrado para ellos. Entonces había otras personas que escuchaban, ¿verdad?, que Jesús estaba diciendo que Él iba a resucitar. Jesús anuncia su regreso de la resurrección. Escúcheme bien, hay un pasaje en el Evangelio de Mateo donde los fariseos se presentan con Herodes, los fariseos, y le dicen: cuando Jesús estaba vivo, escuchamos que le enseñaba a sus discípulos que iba a resucitar al 3er día. Por favor, le dicen, pon guardas en la tumba, porque sus discípulos seguramente van a robar su cuerpo y después van a decir que Él resucitó. Y hace caso, ¿verdad?, Herodes a la petición de ellos, y van y ponen guardas ahí. ¿Por qué? Porque hasta ellos conocían que Jesús había anunciado que iba a regresar, que iba a venir después de haber fallecido. ¿Sí dice amén conmigo? Y ahora que en Hechos capítulo 1,
Cristo, ¿verdad?, es tomado por ángeles y asciende al cielo. Entonces Esteban logra verlo sentado en un trono al lado del trono de Dios. Se abren los cielos y lo logra ver. Ahora lo ve glorificado. Lo ve glorificado. El apóstol Pablo, quien es tomado por el Señor y llevado, ¿verdad?, al cielo, ve al Señor glorificado. El apóstol Juan, quien es tomado por el Espíritu Santo y llevado al cielo, ve a Jesús glorificado. Y Jesús ahora va a regresar, no como un niño, no como resucitado, sino glorificado. Va a regresar en gloria. ¿Sí va conmigo hasta aquí? Pero Él dijo que su regreso también va a ser anunciado. ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? ¿Sí la recuerdan? Dice la Biblia, ahorita lo vamos a leer más adelante, que uno de los siervos anunció y dijo: ahí viene el amado. Él va a usar a los siervos. Le dije al inicio, la palabra de Dios dice que va a usar a los siervos que claman. Mire, Mateo capítulo 25, versos 5 al 7. Anote estas citas, porque esto genera a veces confusión en la vida de diferentes cristianos, en que los cristianos dicen: es que Jesús dijo que no iba a dar el día y la hora. Exacto, eso no lo va a dar, pero su venida sí se va a anunciar. ¿Qué se va a anunciar? No se va a decir: mañana viene Jesús. No se va a poder anunciar eso. No se va a poder anunciar: hermanos, Cristo viene en el 2030, ya me lo reveló. No se va a poder anunciar eso. Amén. Eso no se va a poder anunciar. Lo que se va a anunciar es que cuando Cristo venga, en ese momento va a ser revelado a los siervos. Y se va a empezar a oír la voz de los siervos que dicen: ahí viene el amado, ahí está el amado. Se va a empezar a oír la voz de los siervos. Mateo capítulo 25, versos 5 al 6. Y tardándose el esposo, cabecearon todas. Mire la parábola de las 10 vírgenes, y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor. El siervo que clama. Los siervos que claman es el primer grupo de los que van a anunciar el regreso de Cristo cuando Cristo venga. No sé si de verdad, espero que esto quede bien claro en nuestros corazones. No van a decir, ¿verdad?, hermanos, el Señor ya me hizo aquí unas matemáticas, saqué cuentas, esto, lo otro, porque ¿qué le dije al principio? Que la venida de Cristo no se puede anunciar por conocimiento o por inteligencia, que este es el error de muchos. Que muchos, ¿verdad?, que son excelentes matemáticos, son excelentes en alguna ciencia, en algún conocimiento, usan ese conocimiento para querer interpretar algo espiritual. Y ahí es donde muchos fallan, ¿verdad? Ahí es donde muchos fallan. Hace poco acaba de salir un gran, ¿verdad?, hombre, teólogo, escatólogo mexicano, pastor, ¿verdad? Él había dado una fecha en el 2025 o 2024, si no me equivoco, y se equivocó y también se paró delante de una cámara y dijo: ¿saben qué, hermanos? Fue un error y pido perdón. Y eso no le quita a él lo que Dios le ha dado, al contrario, le da mayor reconocimiento. Pero esto es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces no es: yo soy excelente, yo he estudiado con las mejores mentes del mundo y con este conocimiento que tenemos, ¿verdad?, vamos a poder descubrir. Ya sé, pastor, se me acaba de ocurrir una idea de calidad, le voy a preguntar a la inteligencia artificial y como todo lo sabe, segurito también nos va a dar la fecha de cuando Cristo viene. Entonces no sean locos, no anden preguntándole esas cosas a la inteligencia artificial, amén. Mejor pregúntenle cómo dejar de ser vago. No es cierto, es broma, por favor. Es para que no se me duerma, porque algunos están ahí, ¿verdad?, cabeceando. Mueva al que tiene al lado, por favor, dígale: despierta, Cristo viene. Entonces nosotros tenemos que tener claro en nuestro corazón que quiénes son los siervos a los que se les va a revelar: los siervos que claman. Versículo 6: y a medianoche se oyó un clamor, ahí viene el esposo, salid a recibirle. Verso 7: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Hermano, la parábola de las vírgenes muestra diferentes personajes. Escúcheme bien, las vírgenes representan a la iglesia, pero la iglesia aquí en la parábola dice que es, ¿verdad?, arreglada y preparada por siervos y por doncellas, que representan a los ministros
Entonces, ¿quiénes son las doncellas? Los ministros, los pastores que embellecen a la iglesia, ¿verdad? Que arreglan a la iglesia, que preparan a la iglesia, que le hacen su peinado, su manicure, su paticure, todo le hacen para que se vea bonita cuando Cristo venga. Entonces nosotros tenemos que tener claro que va a haber una preparación. Y el versículo Apocalipsis capítulo 3, verso 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, también lo tenemos ahí. Léalo conmigo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Por favor, déjenme el pasaje ahí. Mire, volteemos la tortilla, amén. Leámoslo al revés. Entonces dice la Biblia: si no te preparas, si no velas, vendré y no sabrás. Ahora volteémoslo. Si sí me preparo y si sí velo, sí voy a ver, sí voy a saber cuando vengas. Entonces, el siguiente grupo, si me regresa allá la imagen, que va a poder anunciar, ¿verdad?, a Cristo glorificado, es aquellos siervos que velan. Los siervos que velan, que se preparan, ¿verdad? Dice Apocalipsis, mire, capítulo 3, verso 3. Entonces, déjeme ahí la imagen. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque todos podemos fallar y cometer errores. Si dicen amén. Pues si no velas, vendré sobre de ti como ladrón. Si no velas, vendré sobre de ti como ladrón. Pero imagínense que si velamos, que si clamamos, que si nos preparamos, entonces dice: sabremos a qué hora vendrás. Siguiente, el que protege su casa, que eso era lo que veíamos al inicio, ¿verdad? Mateo capítulo 24, versículo 42. Rapidito se lo leo, lo leímos al inicio. Velad pues, porque no sabéis qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hace tiempo escuché a un pastor que dice que a medianoche se metieron a su casa, ¿verdad? Él se levantó espantado con un arma apuntándole. Lo tomaron a él, a su esposa, a sus hijos, los amarraron, los sentaron en una parte del piso de su casa, y ellos sentados, ¿verdad?, impotentes, sin poder hacer nada, vieron cómo empezaron a cargar camiones con todas sus cosas. Y ahí estaba él. Y el pastor dice que a él no le importaba eso, que lo único que oraba y decía: Señor, que cuando terminen de llevarse las cosas, no se les ocurra hacerle nada a mi esposa o a mis hijas. Él tiene 2 hijas, ¿verdad? Dice que, y esa era mi oración, y esa era mi oración, y esa era mi oración. Cuando terminaron de robarse todo, dice él, lo primero que se me vino a la cabeza no es cuántos se robaron, cuántos se llevaron. Dice, lo primero que se me vino a la cabeza es: tenemos que mejorar el lugar por donde se metieron a robar. Dice que eso es lo primero que pensó. Dice, yo ni yo entendía. Yo hasta le decía a mi esposa: hay que arreglar esto. Y mi esposa me decía: estás en shock, no puedes reaccionar, no ves todavía lo que nos acaba de pasar, ¿verdad? Entonces la esposa estaba toda alocada, aparte de lo que ya están las mujeres, ¿verdad? Toda alocada, acelerada, diciendo: mira, casi nos matan, casi esto, lo otro, y tú pensando que hay que arreglar esa ventana. Entonces el siguiente grupo son los que protegen su casa. Y el último grupo, ¿quiénes son? Los que interpretan las señales. Vaya conmigo a Lucas capítulo 21, versículo 7. Dice Lucas capítulo 21, versículo 7. Le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habla cuando estas cosas estén para suceder? Aquí son, ¿verdad?, los que están oyendo a Jesús preguntándole. Jesús les está hablando de su regreso, de su venida. Y ellos les preguntan: ¿cuándo va a pasar esto? Jesús les dice, fíjese bien, Jesús les dice: antes de que yo venga, sucederán estas señales. Y ellos le preguntan: ¿cuándo? 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 ¿Por qué? Porque eso es lo que más le interesa al hombre en su corazón. Hermanos, si yo sé que me quedan 30 días, me voy de fiesta 29 y el día 30 ya me arrepiento, ¿verdad?
Me porto mal 29 días y el día 30 ya me arrepiento. Hago lo que quiera 29 días y sé que solo me quedan 30. Y el último día, aquí estoy, Señor, ¿verdad? Soy una blanca paloma. Ahora sí, llévame, Señor, a tu gloria. Entonces, si yo sé cuánto tiempo me queda exactamente, lo que voy a empezar es a hacer un mal uso de ese tiempo. Pero si no conozco el tiempo que me queda, eso, mi naturaleza pecaminosa, mi naturaleza inclinada a hacer lo malo, se pone un límite. No sea que pecando venga el Señor. Esa es una manera de Dios protegernos a nosotros, de que nos vayamos a perder. Versículo 8. Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Esta es la primera señal que yo debo de interpretar. Aquel que diga: ¿yo soy qué? Yo soy el Cristo. Esta es la primera señal que uno debe de interpretar. Verso 9. Cuando oigáis de guerras, de sediciones, no se alarmen. Ay, pastor, la luna se puso roja. Déjela, ya lleva muchos años poniéndose roja. Ahora se puso naranja, pastor. Ay, pastor, la luna tapó el sol. Ahora sí, Cristo bien. Pastor, ore por mí, por favor. Yo no me quiero quedar. Dice: no se alarmen de ese tipo de señales. Pastor, mire, están habiendo inundaciones, terremotos, maremotos, ¿verdad? Todo tipo de motos. Entonces, pastor, se salió el mar en no sé dónde. Todas estas cosas van a suceder y son necesarias, dice, pero no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Es necesario, no para nosotros. Nosotros los seres humanos somos afectados y dañados por todo esto. No es necesario para nosotros, es necesario para el cielo que todas estas cosas sucedan. Es necesario para el cielo. ¿Sabe por qué? Porque la maldad aumenta y este tipo de señales le quitan fuerza a la maldad y hacen que el hombre vuelva su corazón a Dios. Entonces, todas estas señales son necesarias. ¿Cuándo usted se acuerda más de Dios? ¿Cuando está de fiesta o cuando está en un hospital? ¿Cuando tiene mucho dinero o cuando no tiene dinero? ¿Cuándo usted se acuerda más de Dios? ¿Cuando anda a pie o cuando anda en carro? Las dificultades son necesarias para quitarle fuerza a la maldad y que nosotros nos acordemos más de Dios. ¿Sí dicen amén conmigo? Versículo 10. Entonces le dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Tenemos que aprender a interpretar las señales de lo que está pasando. Por favor, póngame atención en lo siguiente. Jesús profetizó esto. Jesús dijo: mi venida será cuando la iglesia predique el evangelio en todo lugar. Eso es lo que dijo Jesús. Amén. Eso es lo que dijo Jesús. Pero la gente piensa que el mundo es el que anuncia la venida de Cristo. Piensa que son las guerras, que son este tipo de cosas las que anuncian la venida de Cristo. El cielo no se sujeta a la voz de la tierra, ni a la maldad de la tierra. El cielo no está sujeto a la tierra. Es la tierra la que está sujeto al cielo. La tierra no le dice al cielo cuándo mande a Jesús. No funciona así. Sino que el mismo Jesús dijo: cuando mi evangelio, cuando este evangelio, dijo, se predique en todo lugar, entonces vendré. Es la iglesia la que le dice al mundo que la venida de Cristo está pronta, está cerca, pero no el mundo a nosotros, para que usted, insisto, ¿verdad?, se ande alterando cada vez que algo terrible pasa en el mundo, cada vez que algo malo pasa en el mundo, para que usted venga y se altere de esa manera, para que usted venga y se altere pensando. Tener el conocimiento del regreso de Cristo y no prepararse es o puede ser el error más grande de un creyente. Tener el conocimiento de todo lo que le estoy diciendo, tener el conocimiento de todo lo que enseña en la Biblia, porque usted sí lee su Biblia, usted la estudia y usted se prepara. Tener el conocimiento, dice, de todo esto y no prepararse es o puede ser el más grande error de un creyente.
Es nuestra esperanza su regreso y tenemos que prepararnos para este gran acontecimiento. Si dice amén conmigo. Ahora, quiero hablarles a ustedes como iglesia. Ya les hablé y les enseñé todo lo que dice la Biblia sobre este punto. Pero ustedes como iglesia, quiero decirles que es necesario velar. Dice la Biblia, les decía hace un momento, que los pastores nos toca preparar a la novia de Cristo. Los que no velan serán un grupo de sorprendidos que no se darán cuenta de la venida del Señor. Los que no velan, si somos una iglesia cristiana que no vela la venida del Señor, seremos uno de los sorprendidos. Necesitamos tener un solo corazón y que nuestro corazón no esté dividido entre el mundo y Jesús. Amo la música del mundo, pero también amo las alabanzas de mi Señor. Amo, ¿verdad?, la fiesta del mundo, pero también amo los cultos de mi Señor. Amo las cosas que este mundo enseña y da. En mi escuela, en mi trabajo, ¿verdad?, digo groserías, pero en la iglesia digo gloria a Dios, santo, aleluya. No puedes tener tu corazón así. Santiago capítulo 5, verso 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestro corazón, porque la venida del Señor, ¿qué? Se acerca. Tu corazón no puede estar dividido. No puede ser así. Entonces, hermano, no es de que tengo un pie en la iglesia y otro en el mundo. Aquí estoy, pastor, listo, en su marca afuera. Cuando escuche la voz, ¿verdad?, que diga, y viene el Señor, rapidito quito mi patita del mundo. Y mire, me salvo, pastor, calidad. No, hombre, si yo soy inteligente. No crea usted que de balde sacaba 10 en la escuela, ¿verdad? Entonces aquí estoy, pastor. Entonces aquí estoy, mire, cuando escuche, ahí viene Cristo, rapidito borro toda mi música mundana del celular, pastor. Y mire, si el Señor revisa mi red, mi 10, me salvé, porque me dio tiempo de borrar. No es así. No podemos tener el corazón dividido. Necesitamos. La iglesia que vela no lo hace por obligación o miedo al futuro. Es una necesidad de vida. Así como el agua, como el alimento, velad por el regreso de Cristo es una necesidad. Apocalipsis capítulo 3, versículo 2. Tenemos que ser una iglesia que vela y edifica. Por favor, diga conmigo que vela y edifica. Pónganme la imagen, por favor, del punto número 2. Tenemos que ser una iglesia que vela y edifica. Cuando yo estaba leyendo sobre esto, lo primero que se me vino a la mente son los trabajadores de Nehemías. Los trabajadores de Nehemías, dice la Biblia, que en una mano tenían la espada y en otra mano tenían una cuchara. Y anduve buscando, mire, imágenes de esta, pero no hay buenas imágenes para poder presentarle una. Pero sí, esta imagen es una pintura, obviamente, no hay fotos reales de ese tiempo, ¿verdad?, que nos muestran a estos hombres velando y edificando. Velando y edificando. Una de las versiones de la Biblia dice que estos hombres eran atalayas sobre el muro, pero que no solo eran atalayas. El atalaya solo es un vigilante, sino que también eran guerreros y constructores. Entonces la iglesia tiene que velar. Ahora sí, Apocalipsis 3:2. Esto es lo que le decía hace un momento, mire, de por qué muchos cristianos, después de que fueron a darse una vueltezota al mundo, les cuesta muchas veces. No su salvación, la salvación es gratis y la vuelven a tener. Pero a veces cuando regresan, dice Apocalipsis 3:2, mire, sé vigilante y afirma las cosas buenas que haces antes de que éstas mueran. Esto es lo que dice la Nueva Traducción del Lenguaje Actual. Aquí dice, ¿verdad?, afirma estas cosas antes de morir, antes de que mueran. Entonces, pero la traducción del Lenguaje Actual dice, afírmate, para que las cosas buenas que hagas no mueran, para que las cosas buenas que hacemos no vayan a morir. Entonces, este es un llamado a una iglesia que se le está diciendo, ¿verdad? Si usted sigue leyendo el versículo 5 del capítulo 3, el versículo 8, ahí mismo en Apocalipsis 3, este es un llamado que se le hace a una iglesia a la que se le revela que el nombre de esa persona puede ser borrado. Pónganme el versículo 5, ¿podemos poner el versículo 5? Léalo conmigo, dice. No, ¿a dónde se fue? Ahí donde estamos, Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida.
Pastor, ¿se pierde la salvación? Sí se pierde. Nosotros no somos de los cristianos que piensan salvo siempre salvo. Le vuelvo a repetir, mire, esa es una herejía. Cuando clarito dice la Biblia, Moisés, que era un hombre que no conoció a Jesús, tenía ya esta revelación. Cuando Moisés, ¿verdad?, intercede por todos aquellos que han construido un becerro de oro, le dice Moisés al Señor: borra mi nombre de tu libro, le dice, pero por favor no te deshagas de todos ellos. Moisés ya tenía conocimiento de este libro y también conocía de que el nombre de uno, ¿qué es lo que dice Apocalipsis 21? Dice: y el nombre de todos los que se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron salvos. El nombre de todos los que se hallaron inscritos. Amén. Pero mire que dice que este nombre se puede borrar. Y algunos usan el argumento de decir: es que si eres hijo ya no dejas de ser hijo. Claro que sí, pero puede ser un hijo de salvación o un hijo de perdición, como lo fue Judas. Siguió siendo hijo, no se le quitó eso, pero aún siendo hijo se perdió. Dios no le quita la salvación a nadie. Nosotros sí podemos apostatar y regresar de nuestra fe. Eso es apostatar. Nosotros sí podemos renunciar a la salvación. ¿Por qué? Por nuestras acciones, por nuestros hechos, por nuestra vida, por nuestro comportamiento. No crea usted que solo somos libres para hacer lo que queremos, ¿verdad? Somos libres y tomamos decisiones, y cada decisión que tomamos tiene consecuencias. Entonces a esta iglesia se le está dando esta revelación y se le dice a esta iglesia, ¿verdad?, afírmate en las cosas buenas que haces. Le pregunto yo a usted, ¿qué cosas buenas usted hace como cristiano? Porque hay cristianos que dicen: pastor, yo cuando comencé, mira, así, pero con fuego, oraba 1 hora, pastor. Eso es algo muy bueno que haces. ¿Y ahora cuánto tiempo ora? No, me quedo dormido, pastor. Ahora me voy a dormir sin orar, pastor. Ni Biblia traigo, ya no sé dónde quedó la Biblia, ¿verdad? No sé, la ando buscando todavía. ¿Cómo no le puse ahí un vibrador a la Biblia para que sonara cuando se me perdiera? No sé, pastor, dónde quedó mi Biblia. Nada más aquí saco el celular. Entonces, ¿cómo es que haces cosas buenas y ahora las dejaste de hacer? Pastor, yo antes servía a la iglesia. Siga sirviendo, no lo deje de hacer. Yo antes predicaba, siga predicando, por favor, no lo deje de hacer. Esto es lo que dice el pasaje: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Este pasaje es un llamado a la iglesia a velar y seguir haciendo las obras que hacemos bien. No las dejemos morir. Preséntate delante de Dios con obras completas, esto es perfecto, y no con obras muertas. Preséntate delante de Dios. Ay, Señor, aquí estoy otra vez, y puras obras muertas traes. Preséntate delante de Dios con obras perfectas. Esto se los he dicho a ustedes muchas veces, ¿verdad? De que llevamos 10 años de ser cristianos, 5 años, y cada domingo es una pedidera de perdón por todo el malo. ¿Cuándo vas a traer buenos frutos? ¿Cuándo vas a venir a decir: Señor, gracias, porque esta semana me guardé? Porque esta semana, Señor, estos días no grité ni peleé con mi mamá. Miren, ni amén dicen, ¿verdad? Gracias, Señor, porque esta semana no renegué de mi trabajo. Esta semana, todos los días, Señor, salí calidad con una buena actitud a ir a trabajar. Gracias, Señor, porque por primera vez, ¿verdad?, en mucho tiempo no dije malas palabras, no fumé, no tomé, no hice cosas malas. Y no venir a decir: Señor, aquí vengo otra vez, Señor. Ay, 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 ay. Como la zarzamora llora, que llora por todo el templo. Entonces, ¿cuándo es el día que vas a venir a Dios con obras buenas, ¿verdad? Obras completas, no con obras muertas. Cuando dejamos de estar alertas, también dejamos de hacer lo bueno delante de Dios. Desenfóquese de Dios y va a ver que se le va a hacer fácil enfocarse en el mundo y en pecados. Desenfócate de Dios, deja de servir a Dios, deja de orar, deja de buscar, deja de tener a Dios en primera vista. Desenfócate de Dios. Deja un día de orar, de buscar a Dios. Te levantas en la mañana y lo primero que haces es leer tu Biblia. Desenfócate de Dios y vas a ver qué fácil es, ¿verdad?, que tu atención esté puesta en cosas incorrectas. Y Primera de Corintios capítulo 1 versículo 4 dice que manifestemos a Cristo.
Por favor, lea conmigo este pasaje. Primera de Corintios 1:4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, y en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Diga amén, por favor, a eso. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Debemos ser una iglesia que manifieste el poder por medio de todo lo que hacemos. Póngame la siguiente imagen, por favor. Con esto quiero ir terminando. Antes de leerle 2 citas bíblicas más. Muy bien, pastor, está muy bonito todo eso de saber cuáles son los tiempos, de saber todo eso, pero ¿y eso qué a nosotros, pastor? ¿Y eso a nosotros como iglesia qué? La siguiente imagen, por favor, no el punto 3. Una iglesia que espera a Cristo lo manifiesta. Y este pasaje que le acabo de leer de 1 Corintios 1, del 4 al 9, nos muestra cómo manifestar a Cristo de 5 maneras. La número 6, esta Pablo la dice más adelante, pero este pasaje que acabamos de leer dice que nosotros tenemos que manifestar a Cristo, número 1, enriquecidos en la palabra y en el conocimiento. Enriquecidos en esto, en lo que se predica. Que lo que se predica lo vivamos. Que lo que nosotros podamos hacer todos los días es dedicar un tiempo para leer las Escrituras y conocerlas. Pastor, ¿por qué tanta Biblia? ¿Por qué no nada más leemos un salmo? Usted nos dice algunas cosas y después déjeme pasar al frente a cantar un corito o a decir 4 testimonios que tengo poderosos. No es así. Entonces, ¿sabe qué? La responsabilidad del crecimiento y el desarrollo espiritual de la iglesia no es de ningún anciano, ni de ningún líder, ni de ningún diácono, es del pastor. Y yo sé que un día voy a estar parado delante de Dios rindiendo cuentas por cada oveja, aún por aquellas que se fueron y que no fui a buscar, aún por aquellas que se fueron y que no me esforcé para que pudieran regresar. Por eso es que insisto, cuando aparece algún loco, alguna loca y dice, pastor, déjeme pasar y yo ahorita va a ver usted. No, solo quiere que escuchemos que sabe Biblia, pero en realidad no tiene una responsabilidad espiritual por usted. Esa la tengo yo y de verdad la cargo con todo el entendimiento de lo que esto implica. Entonces, ¿sabe qué? Hay cosas que me niego a hacer para mí porque tengo que tener una vida espiritual para venir aquí a pararme, a entregarle algo en lo espiritual. No a decir cosas bonitas nada más, no a decir palabras bonitas, sino a tener una vida espiritual que respalde. Porque el día de hoy muchos hablan con conocimiento pero sin autoridad espiritual ni autoridad moral. No tienen la autoridad espiritual o moral para respaldar la palabra del Señor. Y este no es un libro solo de conocimiento. Entonces, hermano, predicar, varios de ustedes lo podrían hacer muchísimo mejor que yo no tengo problema en eso. Pero ¿sabe qué? La iglesia debe de manifestar la palabra y el conocimiento. Pero si no se me da palabra y conocimiento, ¿qué voy a manifestar? ¿Qué voy a manifestar? ¿Qué voy a decir? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces el pastor siempre nos pasa hablando y criticando a otra iglesia y criticando a otro pastor. Y eso es lo que yo salgo allá a hablar y a predicar de Cristo. Predico de Cristo a través de que el pastor nos dijo que en una iglesia está mal. Predico de Cristo a través de que el pastor nos dijo. Y entonces cuando viene algún loco con un conocimiento raro, fácilmente me confunde, fácilmente me desenfoca de Dios y fácilmente empieza a generar problemas en mi vida. ¿Por qué? Porque yo no tengo Biblia. Pero cuando viene alguien y me dice a mí, es que ya no hay que hacer tal cosa, muéstreme dónde viene esto. ¿Sabe qué? Eso que usted dice no es cierto, porque a mí en la iglesia me han dado palabra y me han dado conocimiento.
Por eso es que le insisto a usted, traigan que anotar. Traigan que anotar, no se confíe en su mente. Ahorita que terminemos el culto, mire, es más, no voltee a ver su cuaderno. Si yo le pregunto ahorita cuál es el título del mensaje, ¿qué me va a decir? Déjenme ver en mis notas, pastor. Por eso lo reforzamos el viernes en célula. Todo tiene un porqué. Y esto es importante. La iglesia que espera a Cristo, según el apóstol Pablo, no ningún pastor de este tiempo, el apóstol Pablo, porque los pastores de este tiempo dicen: el que espera a Cristo, entonces anda allá afuera haciendo tal cosa, anda en las calles haciendo tal cosa, anda haciendo esto y lo otro, etcétera, etcétera, por aquí y por allá. Entonces, ¿sabe qué? Lo que el apóstol Pablo dice, número uno, son personas, hermano, no que tienen un conocimiento poco, sino que tenemos riqueza, tenemos en abundancia conocimiento de la Biblia y palabra. El pastor ni lo conocemos, quién sabe, nunca nos ha querido contar su testimonio y las sinvergüenzadas que andaba haciendo, porque eso no es relevante y no me interesa decirles a ustedes lo que andaba haciendo. Entonces voy a desaprovechar, ¿verdad?, 40 minutos de predicarle la palabra para estarle hablando de mi pasado, para estarle hablando del pasado de alguien más o de la vida de alguien más. Quiero aprovechar cada momento para darle Biblia, darle Biblia, darle Biblia, darle Biblia. Ay, pastor, ¿por qué tantos versículos? Porque quiero esto. Hermanos, yo tengo bien claro lo que tengo que hacer como pastor. Lo tengo bien claro. Entonces no ando averiguando, insisto. Algunos piensan que andamos perdidos o que ando perdido y llegan queriendo decirme cómo hacer las cosas, porque piensan eso, que andamos perdidos. Y no es así. Entonces, ¿sabe qué? Número uno, enriquecidos en la palabra. Número dos, nuestro testimonio como iglesia. Esto es importantísimo, mire. Nuestro testimonio como iglesia. Aquí es de responsabilidad de todos nosotros. Para que la próxima vez que usted se vaya a meter a una fiesta de graduación en la escuela y se le ocurra ponerse a beber o a bailar, recuerde que a usted lo reconocen como miembro de la iglesia. Lo reconocen como miembro de la iglesia. Te saben y dicen: ¿y no eres tú cristiano? ¿Y no eres tú cristiana? ¿Por qué dices malas palabras? ¿Por qué dices groserías? ¿Por qué pides dinero y no pagas? ¿Por qué robas? ¿Por qué andas con un hombre casado? ¿Por qué eres infiel? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y el testimonio de la iglesia empieza a ser afectado y dañado. Nuestra ciudad de Pinotepa, no tiene ni el 10% de cristianos. No lo tiene, no llegamos a ese punto. Pero Pinotepa, usted va a encontrar mucha gente que dice: yo antes me congregaba, yo conozco a Cristo, yo soy cristiano. Dicen, usted va al centro y un montón de negocios ponen música cristiana, pero no se congregan porque hemos dado un mal testimonio como iglesia. Esta hermana chismeando de los hijos de esta hermana, este hermano chismeando del matrimonio de este hermano, estos hermanos chismeando de ellos, hablando, criticando, juzgando. Ya falló el hijo, ya falló la hija de la hermana, y en lugar de verdad hacer algo por ellos, empezamos a decir que quién sabe en qué cosas andan metidos. Le dije al principio que esas son obras de la carne que impiden que una iglesia se prepare para la venida de Cristo. Todo tiene que ver. Entonces, si yo como iglesia cuido mi testimonio, cuide su testimonio como iglesia. Donde usted ande, antes de andar de pícaro ahí, de sinvergüenza, portándose mal, deje de estar pensando si el pastor me va a ver o no. Deje de pensar eso. Recuerde que ahí está el Espíritu Santo, que usted es templo de Él, que usted carga la presencia de Dios. Recuerde que sus manos, que su boca, que sus ojos fueron ungidos y apartados para Dios. Que un día se oró y se puso aceite y se dedicó y se consagró su corazón y su talento al Señor, para que ahora lo ande usted dejando llenar de inmundicias. Entonces hay gente que me dice a veces: pastor, me dicen en la escuela que si puedo tocar allá una rola ahorita de graduación. ¿No me presta el teclado de la iglesia, pastor? Présteme un micrófono en la iglesia, pastor. Vamos a tener una marcha con los maestros para que nos escuchen los de Coppel. Pastor, préstenos una bocina.
Entonces no podemos hacer eso, lo que está consagrado a Dios. Como los hermanos, ya trajo a su hijo, ya trajo a su hija y ya lo consagró al Señor, para que después lo ande prestando para fiestas, para bailes. Entonces, pastor, va a salir mi niña ahí, ¿verdad? Con una minifalda en una tabla rítmica, ¿cómo se llama esa cosa? Y el montón de viejos rabo verdes morboseándose a su hija. Y después, ay, pastor, no sé qué le ha pasado a mi nena, pastor. Ya no quiere venir a la iglesia. Ya no quiere hacer esto, no quiere hacer lo otro. ¿Verdad? Hay un video muy chistoso ahorita que dicen a los papás, ¿verdad? Que le ponen nombres bíblicos a sus hijos. Dice, también encárguense de enseñarle a sus hijos el camino de Dios. Dice, porque ayer, dice, vi a Moisés y a Jesús en una cantina salir bien borrachos. Dice, porque luego así se llama el chamaco: Moisés, Jesús, David, ¿verdad? Y andan de sinvergüenza. Me atracó el Moisés en una motoneta. Entonces, pastor, me peleé en la escuela con Gedeón, pastor. Lo bueno es que no traía los 300. Si no, me dan una paliza, ¿verdad? Entonces, escúcheme, consagremos nuestra vida a Dios. Conságrela por compromiso de usted con Dios. Seamos iglesia. Número 3, manifestación de los dones espirituales. Esto es algo que oramos, mire. Esto es algo que pedimos a Dios. Esto es algo que le pedimos al Señor. Los dones espirituales, sin una vida espiritual consagrada a Dios, pueden ser usados por el enemigo, así como lo hizo la iglesia de Corinto. Por eso es que todo don espiritual se debe de probar. Dios le ha dado el don de profetizar. Bueno, tráigame primero la profecía, porque la vamos a probar, a ver si es de Dios lo que usted dice. Entonces, pastor, Dios me ha dado el don espiritual para sanar. Muy bien, cuando alguna persona nos diga que está enfermo, lo voy a llamar a usted para que ore por esa persona y que Dios confirme lo que usted está diciendo que Dios le ha dado. Que Dios lo confirme. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser una iglesia que manifieste los dones. Usted tiene un don, no solo se lo ofrezca al mundo por un sueldo de lunes a viernes. Y en la iglesia, no, pues no me involucro. No, involúcrese. Número 4, ser irreprensibles. Ser irreprensibles. Entonces, ¿sabe qué? Hay hijos que no se preocupan y no le tienen miedo a su papá ni a su mamá, porque saben que se portan bien y saben que no hay nada que los va a castigar. Pero los sinvergüenzas solitos se queman, se echan de cabeza, ¿verdad? Porque el papá le dice: ven, Mateo. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? Dice: Lucas, ven. Lucas ya 2 cuadras y ya viene llorando, ya trae la lágrima aquí. ¿Ahora qué hice, papá? Me dice. No sé, le digo, pero ahorita me vas a decir. ¿Ahora qué hice, papá? No lo sé. Pero si yo le hablo a Rebeca, mire, ella viene sin ningún problema. Sin ningún problema. Y le digo: ¿qué hiciste malo? Dice: nada. Y le dice con mucha calma, porque no hay algo que le reprenda en su corazón. No hay algo. ¿Sabe qué? Acerquémonos a Dios de esa manera, siendo una iglesia irreprensible. Número 5, fieles a Dios. Seamos fieles a Dios. Dejemos, por favor, de estar jugando con Dios. Dice la Biblia: de Dios no nos podemos burlar. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Sea fiel a Dios, a donde esté usted. No sea fiel a una iglesia, a un pastor, a una religión cristiana. Es muy feo vivir una vida cristiana de esa manera. Séale fiel a Dios. Séale fiel a Dios. Quite su mirada de mí y de los apóstoles, por favor. Nosotros estamos batallando como usted también. Nosotros no somos Dios. No nos idolatre. No nos ponga en un lugar donde no nos ha puesto Dios. Ustedes están arriba y los pastores estamos abajo, sirviéndoles a ustedes, lavándoles sus pies. Ahí está nuestro lugar, abajo de ustedes, no arriba de ustedes. Arriba de usted solo debe de estar Dios. Si dice amén conmigo, sea fiel a Dios. Sea fiel a Dios. Sea fiel a Dios. Que nosotros seamos conocidos como una iglesia así. A donde ande usted y le inviten a hacer algo malo, no, gracias. ¿Por qué? Tu pastor te regaña seguro, ¿verdad? Te prohíben ahí en tu religión, ¿verdad? Y esto, no, nada de eso. Nada de eso.
Ni sabe mi pastor que ando acá. ¿Verdad? Llegó un hombre a una cantina y dijo: sírvame un trago. Y dijo: un trago cristiano o uno católico. Dijo: ¿cómo está eso? Dice: es que el católico, después de que se toma un trago, empieza a bailar, a gritar, se pelea con todo mundo, hace escándalo, tira las mesas, dice, hace show. Pero el cristiano, dice, se fija que no haya nadie, se toma el trago y se va corriendo, dice. Entonces, ¿sabe qué? Deje de andarse escondiendo del pastor y de las personas. Deje de andarse escondiendo. Sea fiel a Dios. Y número 6 dice Efesios 5:27: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. También somos llamados a cuidar nuestra vestidura para la venida de Cristo. Jesús dijo que cuando Cristo venga, se van a celebrar unas bodas. Y dice que el Señor, el novio, salió a caminar a saludar a todos los convidados, y que allí encontró uno que andaba vestido sin vestiduras para la boda, y que lo tomaron y que lo sacaron de ahí. Porque algunas personas han vivido siempre su vida cristiana haciendo puras tranzas y malas mañas, y piensan que ese es el reino de Dios. Hermanos, hay gente que hasta para hacer un examen de escuela dominical anda haciendo trampa. O sea, no se le quita todavía eso. Hasta para eso hace trampa. No puede ya dejar todas esas malas mañas y ya empezar a consagrarse, ¿verdad? Sirven al Señor. Llega tarde. ¿Por qué llegó tarde? Pastor, se me atravesó una manifestación ahí de maestro a mí. Y los maestros allá en México para todo tiene siempre que sacar una mentira. ¿Por qué? Porque se ha vuelto parte de él, de ella, esa forma. Renuncia a eso. No tiene necesidad de mentir y va y dice mentiras. ¿Cómo estás? Ay, casi me muero. Casi, por poquito. Y ni te enteras, manita. Entonces, ¿sabe qué? Seamos una iglesia que se prepara para el Señor. Puede ponerse en pie y juntos terminemos leyendo Apocalipsis 16:15. ¿Lo leemos juntos? Apocalipsis 16:15. 1, 2, 3. He aquí